Muy bien, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Bienvenido una vez más al Instituto Bíblico Rema, aquí en el Centro Cristiano de Mount Pleasant, con nuestros apóstoles Carlos y Mabel Bonarrico. Espero que hayan gozado de el tiempo de vacaciones o el break, ¿verdad? Durante el receso que tuvimos, pero con la ayuda de Dios venimos contentos, alegres y con todas las fuerzas para crecer en esto, conocer del Evangelio, conocer de Jesús, conocer del Espíritu Santo, conocer del Padre. Y no hay cosa mejor que pueda hacer un cristiano, un creyente, que llegar a un lugar donde se puede aprender. De hecho, de la forma como vamos a hacer la clase hoy, vamos a hablar un poco del aprendizaje, porque Jesús habla de eso, ¿verdad? Es muy gozoso y muy alegre poder entender que Dios quiere que nosotros aprendamos. El deseo de Dios es que nosotros tengamos conocimiento para poder vencer, para poder tener todas las armas, ¿verdad? En cada batalla que tenemos. Enfrentamos un año 2024 con muchos desafíos. Nadie sabe qué es lo que hay en el porvenir. El único es Dios, ¿verdad? Y Él tiene esas herramientas para el porvenir. Muy bien. Bendecimos, ¿verdad?, la vida de cada uno de ustedes que se han esforzado y están aquí cada lunes. Les doy gracias y bendigo sus vidas porque es un crecimiento para todos, ¿verdad? Y les animo a que no abandonemos, ¿verdad? Porque yo también me incluyo que a veces tengo debilidades y tengo mis situaciones, pero con la ayuda de Dios creemos que esto va a ir para adelante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. De un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y a usted mismo porque pues, ¿verdad? Hemos vencido y eso a Dios le agrada. Muy bien, comenzamos una vez más con las presentaciones de este año. La exposición del día de hoy la va a hacer nuestra hermana Janet González, que yo estoy seguro que tiene una palabra de Dios con nosotros. Y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Janet, bienvenida. Ok, buenas tardes. Estoy súper nerviosa, pero yo sé que el Señor me va a usar y voy a poder dar una palabra de aliento más que nada. Pero antes quisiera orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque vencimos este día. Gracias, Señor, porque logramos otro lunes poder llegar aquí donde está tu presencia, Señor. Como apóstol Mabel decía ayer, logramos llegar a nuestro Edén, porque eso es lo que es este lugar, aunque solo es la clase de Instituto Bíblico, es donde recibimos conocimiento, recibimos palabra de Dios y nos podemos fortalecer. Señor, te pido que en este momento que seas tú quien esté hablando a través de mí, que me uses, Señor, para poder llegar a tus hijos, para poder dar esa palabra que tú me diste a mí primero. Espíritu Santo, te invitamos a que estés en este lugar, que seas mi ayudador. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que el Señor me ha estado hablando ha sido en el libro de Éxodo. Va a ser más que nada en el capítulo 14. Y voy a leer un poquito, quizás sea mucho, pero solo van a ser algunos versículos. Y voy a empezar con el capítulo 14 en el verso 10. Y voy a hacer lo mejor que pueda para poder pronunciar las palabras en español. Dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto
que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. El 13. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas los crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Voy a parar allí por ahora. Y esto me viene hablando el Señor ya hace varias semanas. Y es porque, bueno, este año 23 fue súper difícil para mí. Mi salud no fue de lo mejor. Muchos temores de que si había cáncer, si no había cáncer. Y es algo que cuando tú escuchas la palabra da miedo, porque somos humanos, porque somos de carne, y escuchas eso e inmediatamente te empiezas a preguntar, ¿y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a ser de mi casa? ¿Y cómo le voy a hacer? Y bueno, yo me identificaba con los israelitas, y creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con ellos cuando aquí en el capítulo 10 dicen que ellos preferían quedarse en Egipto y ser siervos de aquellos que los perseguían. Preferían quedarse en esa zona de confort, quedarse allí en lo que ellos conocían, porque es más fácil, right? Yo me identificaba con eso y yo decía, en ese momento, en este año, yo así me sentía. Prefería volver al mundo porque era más fácil y no necesariamente hacer las cosas que una vez hice, pero el temor de ir hacia adelante, de decir, no, yo confío en el Señor a mí me prometió hace, 4 o 5 años, que yo iba a ver a todos mis hijos graduarse de la escuela, del colegio, y que no me iba a tener que preocupar de nada. Así que, ¿por qué no agarrarme de esa palabra? ¿Por qué no decir, Señor, si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer? ¿Por qué en nuestra mente natural o en la naturaleza nos agarramos de lo malo, de lo feo, de lo que dice el doctor, de lo que dice tu situación? ¿Por qué dejamos que la situación que estamos enfrentando en el momento sea más loud, más recio que lo que dijo el Señor? El Señor me despertó el otro día como a las 2 de la mañana y me decía, Janet, estás viendo la situación y tú estás dejando que eso te haga olvidar lo que yo te dije. Y yo decía, sí, Señor, tienes razón. Y yo lloraba. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que agarrarme a lo que dice el doctor, lo que dice la situación, lo que dicen las finanzas, lo que dice la situación con los niños o la escuela o el trabajo? ¿Por qué nos agarramos de eso? En vez de recordar y declarar la palabra de lo que dijo el Señor. Muchas veces yo quisiera compartir un pequeño testimonio de hace muchos años.
Era madre soltera criando a mis 4 hijos y anoche que estábamos con Diego reunidos en la sala con los niños orando y alabando al Señor, yo no sabía ya si lloraba o si me reía, porque el Señor me traía a memoria. Ya está Diego, él es testigo. Yo lloraba y me reía al mismo tiempo porque Dios me traía a memoria en esos momentos cuando mis niños eran babies. Y yo decía, en ese momento yo sentía que no era capable, en que no era capaz de llevar esa carga, porque eran mis 4 hijos, todos me necesitaban, eran diferentes edades, iban entrando en los años de teenagers y se hacía difícil la situación. Yo trabajando 1 hora al día y yendo al colegio full time, y yo decía a veces, siento que me sería mejor morir. Y me sentía con ganas de suicidarme. Decía, mis hijos estarían mejor sin mí. Pero Dios me sacó de ahí y Dios me traía a memoria ayer cuando alabábamos y invitábamos al Espíritu Santo y orábamos y me decía, ¿te acuerdas cuando sentías que no ibas a salir de esa? Y yo, el Señor, te saqué. Y así mismo como te saqué antes, te voy a sacar ahora. Y así mismo el día de mañana, cuando te encuentres en otra situación, te voy a sacar yo, el Señor. Y algo que me ha repetido seguido es en el capítulo, en el versículo 14. Aquí está diferente. Yo usualmente leo mi Biblia en inglés, pero en inglés dice, Chess, if you don't mind translating that. The Lord will fight for you. You need only to be still. El Señor peleará por ti, tú solo estás quieto. Y en otra versión dice, you need only to be quiet. Solo estar callado. Callado. Okay, so en inglés, cuando sigues al capítulo 15, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? El Señor le decía a Moisés, ¿y por qué tú estás clamando a mí? Like, tú ya sabes lo que yo te dije, dile a los israelitas que lo que van a hacer, like, tú ya sabes lo que vas a hacer. ¿Por qué estás clamando a mí? Just do it. Solo hazlo. Así que, ¿qué es lo que el Señor nos dice? No miremos la situación. No tenemos por qué tratar de buscar una manera de pelear por nosotros o cómo defendernos o cómo tratar de buscar para encontrar nuestra propia solución. Nosotros tenemos que mantener, how did you say that? Mantenernos quietos o mantenernos callados, como dice en otra versión, y Él peleará por nosotros. Y luego te preguntarás, ok, pero en el 14 dice que estés quieto o que estés callado, pero si sigues leyendo al 15 en adelante, te dice que te muevas. Dice, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move. ¿Por qué estás clamando a mí? Dile a los israelitas que le sigan, que se muevan, que vayan. Ok, vamos a permanecer quietos y callados a la situación, pero vamos a seguir alabando. Vamos a seguir viniendo a la iglesia, vamos a seguir clamando al Señor, vamos a seguir creyendo, vamos a tomar la decisión de seguir adelante, de no desmayar, de no bajar los brazos, porque claro que lo que vamos a enfrentar ahora, si han estado escuchando al apóstol cuando predica, el domingo lo dijo, esta mañana en la radio con Pastor Humberto lo dijo, lo que se avecina no es ideal, no es ideal, no es algo que va a ser bonito. Obvio que no se sabe exactamente qué es lo que se avecina, pero no son tiempos buenos. Y ha dicho repetidamente, ha dicho, tienes que estar bajo la cobertura del Señor. Esa persona que no esté bajo la cobertura del Señor, desafortunadamente, va a quedar en el wilderness, en el desierto. Así que yo solo les quiero animar
a que no dejemos que la situación nos ciegue o que la situación sea más fuerte que lo que Dios ya nos prometió. Porque si Dios lo hizo antes, Dios lo va a hacer ahora. Muchas veces también, si seguimos leyendo en adelante, dice que los egipcios, ellos lo sentían en los talones, o sea que estaban cerca, la situación está cerca, casi tocándote o quizás tocándote. Y aunque esté allí a tu lado así, nosotros tenemos que declarar cuáles son las promesas del Señor. Si estás pasando por una separación, un divorcio, o tu salud, o cosas financieras, o estás peleando teniendo ese tug of war, esa lucha ya, donde te jalas para acá y el otro te jala para acá y no sabes, aunque estés en esa situación, yo te animo a que sigas adelante, a que sigas escogiendo al Señor porque lo vamos a necesitar. Claro que da miedo en nuestra naturaleza ver la situación, ver el problema, ver que no se aleja, porque aun cuando Moisés partió el mar y pasaron los israelitas, dice que los egipcios también pasaron. Y tú piensas, bueno, yo pensaba que esa era mi salida. Es tu salida. El Señor es tu salida. El Señor es tu protección. El Señor es quien va a cuidar de ti. Aunque te siga la situación, ¿qué pasó con los egipcios? El agua los hundió. El agua los hundió y ahí quedó el problema. Y ellos lograron pasar como Dios prometió. Pero ¿cómo quieres pasar tú tu situación? ¿Quieres pasar quejándote o dudando del Señor o pensando si lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿O prefieres hacer como Emi decía el servicio antes del domingo de Navidad, el servicio anterior? Emi decía que nosotros hiciéramos los pies como que íbamos marchando, right? No sé si se acuerdan, pero eso quedó conmigo, porque es lo mismo que me venía hablando el Señor. Vamos a marchar con valentía, with boldness, valentía, right? Vamos a pasar con valentía. Y si yo me tengo que agarrar de Vanessa y me tengo que agarrar de Chester y me tengo que agarrar del hermano, está bien, por eso estamos aquí, por eso somos hermanos, somos una familia, para agarrarnos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas. Lo que es fácil para mí quizás no es para ti. Lo que es fácil para ti quizás no es para mí. Por eso tenemos esta hermandad. Y quisiera terminar con el versículo que nos dio el apóstol. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía el Señor. Nos tenemos que agarrar de esa palabra cada mañana. Yo y Diego lo tenemos escrito en el espejo, en el cuarto, en el baño, because la situación no es bonita. En nuestra casa la situación no es bonita. Estamos guerreando, estamos peleando, pero hemos decidido confiar en el Señor, que en su tiempo esos egipcios que nos siguen y los que sentimos en los talones también se van a hundir. Así como el Señor lo hizo aquí con los egipcios. Así como lo hizo antes, lo va a hacer ahora también. Así que gracias por su tiempo. Ya es todo. Muy bien. Gloria a Dios. No hay nada más hermoso que poder predicar con el propio testimonio. Realmente en la Biblia, lo que tenemos en la Biblia son testimonios de hombres y mujeres de Dios. Testimonios que lo podemos ver por medio de un lente positivo o de un lente negativo, porque hay unos que nos dan testimonio de la desobediencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando desobedeces a Dios? Pues sabes que no te va a ir muy bien. Eso lo vimos ¿verdad? Cuando estudiamos un poquito Jonás, que desobedeció a Dios, ¿verdad?
Pero también lo podemos ver por otro lente, donde miramos que cuando hay una obediencia, cuando hay una honra al Padre, cuando hay una activación, porque se te dio una palabra, una revelación, como decía ella, es importante poder tener el lema de este año, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Me gusta en inglés porque en inglés dice a sound mind, lo cual quiere decir que el dominio comienza aquí, ¿verdad? Comienza, y eso es tan interesante porque cuando entramos en el capítulo 13 de Mateo, vamos a ver que para Jesús es muy importante el entendimiento. De hecho, él dice, la palabra entendimiento está en esa parte, en el capítulo 13 del libro de Mateo. No hay nada más poderoso que poder entender que en Dios podemos cobrar fuerzas y que en Dios nosotros podemos tener el alcance necesario para vencer. No está fuera de Dios, es en Dios, ¿verdad? Muchas de las veces el ser humano siempre espera que la situación le llegue a los talones. Yo creo que para mí ese fue como el énfasis, ¿verdad? Esperar, como hay otro dicho que dicen, como dijo el apóstol el domingo, ¿verdad? Esperar que la soga te llegue al cuello o esperar que el agua te alcance hasta el cuello. Eso es esperar que la situación te llegue a los talones. ¿Por qué esperar? ¿Verdad? Hay situaciones que vienen porque son pruebas de parte de Dios para hacernos más fuertes. Pero hay otras que vienen desafortunadamente por desobediencias y como les expliqué en algún momento, juicios tardados, ¿verdad? Que nadie se puede librar de eso. Nadie, ningún ser humano se puede librar de eso. En la Biblia está escrito eso del juicio tardado. Personas que en algún momento pensaron que se podían salir con las suyas y de repente miramos a través de la historia que a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Nada pasa desapercibido delante de Dios. Muy bien, un aplauso una vez más allá. Gloria a Dios. Muy bien, si me acompaña una vez más al libro de Mateo, Evangelio según Mateo. Si no estoy equivocado, la última vez íbamos a hacer la última parte del capítulo 12. Ahí nos quedamos antes de Navidad, antes de Año Nuevo. Y realmente es importante cerrar ese capítulo. Porque si no cerramos el capítulo es como que vamos a quedar todavía queriendo buscar a dónde y por qué Dios va a ir a la próxima parte, el capítulo 13. No podemos saltear los contextos, ¿verdad? Porque sería un texto fuera de contexto. Y yo hablaba con alguien este fin de semana y le decía que, wow, la verdad que por lo menos lo que yo he visto en el libro de Mateo, no sé si Marcos, Lucas, Juan es de la misma forma, estoy seguro que sí, pero en Mateo he visto que cada historia, cada parábola, cada segmento está ligado con el otro, ligado. Uno tiene que ver con el otro. Y cronológicamente, de la forma como lo pone el apóstol Mateo, es algo que yo me lo estaba comiendo y yo dije, no, esto no puedo seguir solamente al capítulo 13. Tenemos que terminar el capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12 de Mateo, versículo 46 al 50. El subtítulo de esta enseñanza aquí en mi Biblia se llama Las Nuevas Relaciones. Y eso es muy, pero muy importante poder entenderlo.
Porque ¿cuántos saben que en el Evangelio vamos a tener que aprender a dejar personas, en inglés se dice let go, dejarlas ir, ¿verdad? Y más dolorosamente, personas cercanas, que es lo que más duele, lo que más duele. El apóstol Mateo, en este relato, es muy interesante. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y él le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esto puede ser un poco controversial. Y extendiendo su mano, o sea, como diciendo, señalando a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de que no estaba el amigo que conocía de su infancia, no estamos hablando del vecino, no estamos hablando ni de su tío o de su primo lejano. Estamos hablando de su como quien dice, su familia inmediata, ¿verdad? Su mamá, sus hermanos. Dice el libro de Marcos en esta misma historia, solo para que usted, le quiero dar un paréntesis aquí. El libro de Marcos, si usted me acompaña, para que entienda esta parte. Libro de Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Se lo voy a leer mientras usted lo busca. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, sus discípulos, vinieron para prenderle o para agarrarlo y sacarlo y decirle, hey, queremos hablar con vos. ¿Qué está sucediendo? Porque decían, está fuera de sí. Como quien dice, Jesús se está volviendo loco, ¿verdad? Tanto trabajo. No para. En la noche, vigilia con sus discípulos, enseñándoles, por el día enseñándole a las multitudes. Ni siquiera tiene chance de comer. Yo le quiero dar la perspectiva de por qué la familia lo fue a buscar. Estamos hablando de que en el capítulo 12 Jesús sana ¿verdad? A leprosos, ciegos, mudos. Después va a una sinagoga. Después sale de la sinagoga y sigue enseñando. Y estamos hablando de que Jesús habla de la falsedad de los fariseos. Está peleando con el enemigo. Está peleando con los fariseos, los saduceos y los escribas, porque ellos tienen sus enseñanzas. Lo hablamos, ¿verdad? Y en medio de todo esto, su familia, su mamá y sus hermanos dijeron, no, tenemos que ir a hablar con Jesús, porque algo está sucediendo con él. ¿Cómo puede ser que no pueda apartar 15 minutos, 20 minutos, media hora y pueda comer? ¿Va? En algún momento Jesús le dijo a uno que quería ir detrás de él, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le dijo, las zorras tienen cuevas, tienen guaridas, ellos tienen un lugar donde refugiarse del agua, de las tormentas, pero el Hijo del Hombre no tiene refugio, no tiene descanso. Hay un trabajo arduo que tiene que hacer el Hijo del Hombre, hablando del mismo. Y miramos aquí que Jesús, diga conmigo, está seriamente ocupado. Vamos, dígalo más fuerte, seriamente ocupado. ¿Y sabe en qué está ocupado? En la obra del Padre.
está ocupado haciendo la voluntad del Padre. De eso está ocupado Jesús. Lo interesante de esto, cuando yo leí esta historia, espero que usted la haya leído durante el break, no le voy a preguntar, pero escuche, dice que mientras Jesús hablaba, ¿verdad? Quiere decir que él estaba enseñando, las multitudes estaban sobre él. Mateo, es interesante leer lo que él dice. En el versículo 46 del capítulo 12 dice de esta forma: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban, ¿a dónde dice la Biblia? Afuera. Ese para mí fue el énfasis de ese versículo. ¿A dónde estaba la familia de Jesús? Estaban afuera. El apóstol Mateo está queriendo dar una enseñanza solamente con esa palabra. Está queriendo enseñar la posición que debe de tener una persona que es seguidora de Jesús. La posición que tiene que tener una persona que ha tomado el evangelio seriamente. Aparentemente la familia de él no estaban dentro de los planes del Padre. Porque si hubieran estado dentro de los planes del Padre, estuvieran en medio de esa multitud, en medio de su círculo. Mas sin embargo dice la Biblia que ellos estaban afuera y que ellos estaban preocupados porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí, se estaba volviendo loco, algo estaba pasando con él. No es que se estaba volviendo loco. Lo que pasa es que Jesús había entendido algo. Eran 3 años lo que él tenía y como usted sabe, el tiempo vuela. De la misma forma, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿estamos fuera o estamos dentro? Eso es la enseñanza en ese momento. Porque Jesús seriamente habla y él dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque cuando él hace esa pregunta, él lo hace seriamente, como diciendo, vamos a analizar quiénes están conmigo. ¿Quiénes son los que se preocupan para aprender? Porque eso es lo que Jesús está queriendo decir. Ellos no están aprendiendo, ¿verdad? Por eso es que hay veces que a nosotros, a los cristianos, a veces se burlan de nosotros porque iglesia, oración, vigilia, instituto, siempre algo, radio, siempre algo, siempre algo, siempre algo, siempre algo, siempre algo. Y tristemente, no hay nada más doloroso que pueda existir que tu propia familia, los cercanos, se puedan molestar o se puedan enojar porque siempre estamos en las cosas del reino. No hay nada más doloroso que se alejen de uno porque siempre estamos en la iglesia el domingo, en la iglesia el jueves, en la iglesia los lunes. De repente se va a abrir otro día de instituto bíblico en la iglesia lunes y viernes, no sé. Miércoles, intercesión. Y pareciera que no hay tiempo para la familia, pero no es así. Realmente estamos haciendo tiempo para interceder por ellos. Porque es nuestra responsabilidad. Aunque sabemos que no quieren escuchar del evangelio, sabemos que no quieren, no aceptan una conversación o una invitación a la casa porque sabes que le vas a sembrar una semilla. Eso es lo que viene en el capítulo 13. La parábola del sembrador. Mas Jesús, la enseñanza que está dando aquí es necesario estar dentro y no estar fuera. Es necesario siempre estar ocupado en la viña del Señor. Es necesario siempre estar haciendo algo para el reino de Dios. Porque cuando Cristo venga, no hay nada más mejor que pueda sucederle a un cristiano que encontrarlo
trabajando, ¿verdad? Encontrarlo buscando, orando, en el instituto, en el servicio. Porque eso dice mucho de una persona. Eso dice, aunque tal vez con mis errores y con mis fallas, yo necesito a Dios. Yo necesito el evangelio. Yo necesito las enseñanzas de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que a mí me asombró de esto? Pues Jesús lo hace, esta enseñanza de aquí, Jesús lo hace intencionalmente. Literalmente lo hace intencionalmente. A muchos de nosotros nos pasa, o he conocido y he visto, ¿verdad? Que muchos padres quieren que los hijos vengan a la iglesia y siempre está esa batalla, siempre está esa pelea, esas fricciones. O viceversa, los hijos quieren que los padres vengan a la iglesia porque funciona de las dos formas. Está esa fricción, está esa pelea. Y hay que tomar decisiones. El hecho de que busquemos el reino de Dios primero no quiere decir que no los amemos a ellos. De hecho, porque buscamos el reino significa que los amamos. Porque ellos están incluidos en oración, son protegidos por nuestra oración. Son guardados porque Dios honra nuestro trabajo dentro de la viña de Él, dentro de su trabajo. ¿Verdad? Hace unos días atrás me dieron una noticia, para mí, la mejor noticia que he podido recibir en el principio del 2023. La mejor noticia. Bueno, 2024, porque ya el 2023 ya salió. La mejor noticia, la primera semana del 2024, me cayó una noticia grande. Y esa noticia cayó porque se me dio una profecía hace un mes, una profecía privada de una persona. Y esa profecía se cumplió ahorita en el 2024, hace unos días atrás. Dígame si no vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Cuando entran a mi casa y me dicen todo lo que profetizaron, vale la pena servir a Dios. Prefiero estar afuera que estar adentro. Perdón, borre eso. Prefiero estar adentro que estar afuera. La familia de Jesús estaba en el lugar equivocado. Porque Jesús tenía un trabajo que hacer y no había tiempo que perder. Ahora mire lo interesante. Jesús está diciendo esto porque Jesús, en el mismo capítulo de Mateo, Él pone esta misma enseñanza y pone su persona como ejemplo, porque en el capítulo 19 de Mateo, versículos 27 y 30, sucede algo que le preguntan y Él puede responder con ejemplo, porque no hay nada mejor que responder que con ejemplo. ¿Verdad? No hay nada mejor. ¿Qué es lo que Jesús responde? Mateo 19, 27 al 30. Esto es súper importante. Mire lo que dice. Anótelo, apúntelo, subráyelo, llévelo a su casa, llévelo a su corazón. ¿Cómo? Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30. Miren lo que le pregunta a sus discípulos. Obviamente vamos a llegar al capítulo 19, pero quiero darle una antesala porque es importante entender por qué Jesús les dijo esto. ¿Quién es mi madre y quién es mi padre? Pero ¿quiénes son mis hermanos? Porque después dice, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esa pregunta es una pregunta de confrontamiento, como diciendo, Jesús, estoy dando mi vida por ti, cuando realmente es al revés, ¿verdad? Obviamente, pero los discípulos tienen derecho, nosotros tenemos derecho a decirle a Dios, mira, hay tanto que estoy pasando, hay tanta situación que tengo que dejar. ¿Qué beneficio tengo yo de esto? ¿Qué puedo sacar yo de esto? La respuesta de Jesús es esta. 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. No, eso no es. Sí, esa es. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dígame si Jesús no sabía que le iban a preguntar. Obviamente porque Jesús sabe que esto te va a cansar. Esto te va, escúcheme bien, te va a desgastar. Por fuera, obviamente. Porque después el apóstol Pablo enseña que el desgaste es por fuera, más que por dentro. El hombre interno, el hombre espiritual, el espíritu se va renovando, se va regenerando, se va haciendo más fuerte, ¿verdad? Que no le engañe mi apariencia de que tengo la cara caída o que me miro desganado o me miro batallado, como dicen por ahí. Lo importante es que yo pueda transmitir por medio de mi espíritu y no por medio de mi carne que esto vale la pena. Y que Dios me ha recompensado. Obviamente Jesús sabía que esto iba a cansar a los discípulos. ¿Por qué cree usted que después el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando van al templo, en el tiempo de la oración, por qué cree usted que cuando Pedro se presenta, o cuando ellos se presentan a la puerta de la Hermosa, y está ese hombre paralítico ahí pidiendo limosna, ¿por qué cree que Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata? Vamos a ver si saben. ¿Por qué cree usted que Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy? ¿Por qué era más valioso? ¿Alguien más? No, En lo natural, porque Jesús les dijo que no iban a nada. Exacto, esa es la respuesta. Entonces Pedro y Juan habían entendido el mensaje, habían entendido el evangelio, habían entendido la revelación de la importancia que era la enseñanza de ese momento en el capítulo 10, 11, por donde lo leímos, no me acuerdo. ¿Por qué le dijeron no tengo oro, no tengo plata? Porque Jesús ya les había dicho y eso los había enseñado. ¿Sabe por qué ellos obedecieron ese mandamiento después de que Jesús ascendió? Porque ellos sabían que había una recompensa. Pedro fue quien hizo esa pregunta. Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Bueno, pues, para nosotros todo, para Dios es verdad. La pregunta es, se podría decir absurda, pero realmente para nosotros, carnalmente en esta tierra, es un trabajo, es un sacrificio. Duele, cuesta, pero esta es la escuela de Dios. Es la escuela de Dios y tenemos que aprender a dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 3:16? Todos sabemos lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio su vida. Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero algún día les enseñé lo que también dice Primera de Juan 3:16. No San Juan, sino Primera de Juan 3:16. Que dice que este es el mandamiento. Que no hay mejor cosa más maravillosa para Dios, más grande para Dios, que aquel que da su vida por sus hermanos. ¿Cómo damos la vida nosotros por nuestra familia, por nuestros seres queridos? Estando aquí, teniendo hijos, teniendo esposa, teniendo esposo, teniendo padres, teniendo hermanos, familias. Que algunos pueden, algunos quieren, otros no pueden, otros no quieren. Nada del evangelio. Mas sin embargo estamos aquí porque en alguna conversación personal puedes darle algo de lo que aprendiste
Y en ese momento, ¡pum!, es el momento de Dios, el kairos de Dios, el momento exacto, la palabra exacta, la atmósfera exacta, el tiempo perfecto de Dios para que esa persona se convierta y diga, ¿sabes qué? Tienes razón, ha pasado tanto tiempo y es tiempo de que yo vuelva a Dios. Por eso es importante estar dentro y no fuera. Amén. Ahora, muy bien, avancemos. Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Verdad? Si yo le llegaría a decir esto, no sé, a un hermano mío de carne, mi hermano carnal, si yo le llegaría a decir, esto es difícil. Si yo le llegaría a decir, ¿sabes qué? Hoy es domingo, hoy es lunes, hoy es jueves, cualquier cosa que sea, o hoy es mi día de oración en mi casa, mi tiempo de intimidad. Necesito estar con Dios, necesito cumplir con Dios primero y después podemos juntarnos. Estoy seguro que se van a ofender. Estoy seguro que no les va a gustar. Estoy seguro que va a haber algún resentimiento. Estoy seguro que posiblemente haya un alejamiento, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar el testimonio del apóstol Carlos, cuando él lo habla de su mamá y que su tía siempre iba a visitarlo el domingo. Y la mamá se quedaba en casa porque la tía había visitado a la mamá del apóstol. Hasta que él dijo con sus hermanos, mami, ¿qué está pasando? Los domingos son día de culto. No, es que tu tía viene de lejos, etcétera, etcétera, y se sacrifica para venir. Bueno, dile que venga otro día. Eso es duro de hacer. Eso es difícil de hacer. Es bien difícil. Súper difícil. Cuando tengo una niña de casi 6 años o 5 años, y cuando llego a la casa, papi, ¿a dónde vas? Me mira vestido y sabe que llego del trabajo, me baño, me cambio y para afuera otra vez. Como diciendo, bueno, ¿llegó mi papá o no llegó mi papá? ¿Verdad? Es difícil a veces, pero es necesario demostrarle a Dios cuál es nuestra posición en el reino. Yo le aseguro que Dios se lo va a recompensar. Y no se preocupe por su familiar, no se preocupe por sus hijos, por sus nietos, por su papá, por su mamá, por sus hermanos. No se preocupe, que Dios en su gracia les va a dar la oportunidad de arrepentimiento por su compromiso, por nuestro compromiso. Dios lo va a hacer. ¿Usted cree que aquella palabra cuando dice, cree tú y serás salvo todo de tu casa, ¿usted cree que esa palabra es en vano? No es que porque yo le sirvo a Dios, ellos tienen salvación gratis. Tampoco es así la cosa, porque si fuera así, que se arrepienta mi papá y que él esté en Dios y yo en el mundo. Pero no es así. Simplemente es una promesa a que por mi compromiso, Dios se compromete a también abrir la puerta de arrepentimiento, de gracia y de amor para mis seres queridos. ¿En qué momento va a ser? No lo sé. ¿Será en el último día, en el último suspiro de ellos? No lo sé. Pero sé que va a estar la puerta. Sé que va a estar el momento. Entonces, cuando Jesús, dice la Biblia, que Él extiende su mano, Él apunta, perdone que te apunto. Siempre le digo a mi hija, no apuntes a nadie, yo aquí apuntando. Jesús aquí apuntando, diciendo, ese es mi madre, esos son mis hermanos. Dice la Biblia en el libro de Mateo, que cuando él apunta hacia sus discípulos. Mire qué interesante. La palabra discípulo, si lo quiere escribir, significa seguidor, significa aprendiz, y esta es mi favorita. Rara
pero mi favorita. También significa pupilo. Seguidor, aprendiz, pupilo. Esa palabra pupilo es una palabra griega. Pero seguidor y aprendiz es hondureña. No, es hispana. Es importante entender que cuando Jesús está señalando a sus discípulos en este momento, no es que está señalando necesariamente a su círculo, a los 12, ¿verdad? Porque en este momento, acuérdense que habíamos leído que ellos ya habían transicionado de discípulos ¿a qué? Apóstoles. ¿Por qué? Porque ya Él los había enviado. La palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Por eso es que Mateo dice, cuando los nombra, y envió a sus apóstoles, ya no dice a sus discípulos. Se puede decir que su círculo, los 12, no están excluidos de esta palabra discípulo. Pero según el significado y según el escenario, había multitud de gente que se estaba agolpando y querían estar con Jesús, querían escucharle. Entonces, esta palabra discípulo, quiero creer que está hablando de todo aquel que le seguía a Jesús. Quiero creer que está hablando de todo aquel que quería aprender de Jesús. Y todo aquel que era un pupilo. ¿Qué es un pupilo? Apunte esta palabra porque es muy importante. La palabra pupilo es una palabra griega que significa huérfano. Eso es lo que significa. ¿Qué es un huérfano? Un huérfano es una persona que no tiene padre. No hay una identidad en esa persona. No sabe de qué ADN provee. ¿Verdad? Escuche esto. En la tradición judía, el discípulo, el aprendiz o este pupilo que quiere transicionar de ser huérfano a ser hijo, ¿verdad? Acuérdense que cuando Jesús dijo, cuando él iba a ascender, antes de ascender, él dijo unas palabras muy importantes. ¿Qué dijo? No os voy a dejar solos, no os voy a dejar huérfanos, os enviaré a un consolador. ¿Verdad? Esa es la recompensa de un discípulo. Que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros alguien que te vaya a consolar, alguien que te vaya a dar la palabra, alguien que te vaya a guiar. El Espíritu de verdad, dice la Biblia. En la tradición judía, el discípulo, el aprendiz o el seguidor, escuche bien esto, tenía una sola tarea. ¿Sabe cuál era la tarea? La tarea era aprender, estudiar y transmitir los dichos y las enseñanzas del maestro. En este caso, del rabino, o en este caso, de Jesús. ¿Verdad? Entonces, aquí Jesús se está refiriendo cuando él dice, que mi mamá y mis hermanos están afuera, ¿me dices? Y el hombre le dice, sí, ellos están afuera, te están esperando. Te miran preocupado, no has comido, estás trabajando día y noche, las 24 horas. Eres imparable. Jesús está diciendo, mi mamá y mis hermanos, ¿estás seguro? Sí, están afuera. Te están esperando para que salgan porque piensan que te estás volviendo loco. Necesitan hablar contigo, necesitan aconsejarte. Como quien dice, quieren tener una intervención. Dios no necesita ser intervenido. De hecho, Él quiere intervenir nuestra vida. Él quiere interrumpir nuestra vida. Ellos estaban queriendo interrumpir las enseñanzas y el mensaje de Jesús, el cual sigue después, que es la enseñanza del sembrador y la semilla. Si Jesús hubiera parado a hablar con ellos, seguramente, escúcheme muy bien lo que le voy a decir, seguramente si su mamá María le hubiera dicho, mira, mi hijo, yo sé que eres el ungido, el enviado, el Hijo de Dios,
porque lo sabía, ¿verdad? Se le había dicho. Pero yo creo que como tu mamá, necesitas obedecerme y tomarte un descanso de una semana. Posiblemente, esto es una teoría mía, no está en la Biblia, es una teoría mía. Como dice el apóstol Ángel, esta es mi película. Seguramente, posiblemente, le hubiera obedecido. ¿Sabe por qué? Porque ella lo hizo una vez. ¿Sabe cuándo lo hizo? Cuando se acabó el vino en las bodas de Canaán. ¿Y qué le dice la mamá? Viene bien triste, mira, se acabó el vino, ya no hay vino, necesitamos que hagas un milagro. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún todavía no ha llegado mi tiempo. Mas, sin embargo, para honrar a la mamá, porque era uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Para honrar a la mamá lo hace. Realmente no lo tenía que hacer. Posiblemente no estaba ni en la agenda de Dios. Posiblemente no estaba ni en la agenda de Dios. Y sucedió porque la mamá quiso intervenir. La mamá interrumpió. ¿Qué enseñanza más hermosa esa? Mas sin embargo aquí Jesús dice algo está pasando. Dice algo muy fuerte. Ellos no son mi mamá. Ellos no son mis hermanos. Apuntando a sus seguidores, a sus aprendices, apuntando a aquellos que estaban siendo discipulados por él, aprendiendo de él, estudiando de él, para poder transmitirlo. ¿Cómo lo sé? Lo mismo que dije hace un tiempo atrás. Cuando Jesús los manda a sus discípulos, no solamente manda a sus 12, en algún momento también manda a otros discípulos que no son el círculo de los 12, son seguidores, para que hagan lo que Él les estaba enseñando. De hecho, en algún momento los manda y los discípulos vienen bien contentos, bien alegres. Maestro, rabí, expulsamos demonios en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aprendieron la enseñanza de aquel momento. Aprendieron lo que Jesús les había transmitido para que ellos lo transmitieran también a alguien más. Y en este momento Jesús se está refiriendo a eso. Está diciendo, ¿sabe quién es mi familia? ¿Sabe quiénes son en este caso los verdaderos Zabalas? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si alguna vez se hizo esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo en un momento estuve cuestionando, bueno, hay muchas cosas, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es aprender, estudiar y transmitir. Esa es la voluntad de Dios. Desde el principio, desde el Génesis, le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense. Eso no ha cambiado en este momento. Como iglesia, como cristianos, tenemos que multiplicarnos. Tenemos que ser personas que crecen en el evangelio. Entonces, cuando Jesús le dice en el versículo 50, este que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi madre, etc. En otras palabras, Jesús estaba refiriendo a que solo los que tienen pacto, en otras palabras, entre paréntesis, solo los que tienen compromiso con el Padre son aquellos que forman parte de la verdadera familia de Dios. Eso es lo que Jesús estaba queriendo enseñar en ese momento. La enseñanza de ese momento es, no quién es mi familia, no quién es la familia de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién es su familia genealógica, por decirlo? ¿Quién es María? ¿Quiénes son sus hermanos? No, Jesús está queriendo la enseñanza más allá. ¿Quién es la familia de Dios? La familia de Dios
son aquellos que hacen pacto con Dios, que hacen compromiso con Dios. Aquellos que se aferran al evangelio, que trabajan por el evangelio, aquellos que se desgastan y que han entendido que hay un trabajo arduo que hacer. ¿Por qué creen ustedes que Jesús en algún momento les dice, son pocos los trabajadores y la mies está lista? Es mucho el fruto, pero son pocos los trabajadores. ¿Sabe por qué lo dice? Porque hay pocas las personas que se comprometen con el evangelio. Yo les he explicado que es importante entender que el compromiso cuando uno viene al evangelio, cuando se bautiza, cuando acepta a Jesús, cuando se bautiza, cuando hace la confesión de fe, les he explicado que ese compromiso primeramente es con Dios, después con la iglesia y después con el cuerpo ministerial, ¿verdad? Yo tengo un compromiso con Dios como hijo. Tengo un compromiso con la iglesia como diácono de la iglesia. Pero tengo un compromiso con el cuerpo ministerial, el cuerpo de Cristo. En este caso, el cuerpo de liderazgo, ¿verdad? Es importante entender que la única forma de que yo pueda ser parte de la familia de Dios es que yo haya entendido cuál es mi compromiso con Dios. Por eso es que usted ve que hay muchas personas que aceptan, se bautizan y después desaparecen. No las ve en la iglesia, no las ve en el instituto, no las ve en las actividades. ¿Sabe cuándo las va a ver? Cuando viene una situación a su casa. Cuando está los egipcios, cuando están allá en el talón. Ahí los va a ver. Vienen, Dios hace la obra, hace el milagro, sana, liberta, restaura. ¿Usted conoce la obra de Dios? Vienen a la iglesia, de repente Dios hizo lo que tenía que hacer y otra vez se desaparecen. Para Dios, esa no es su familia. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Para Dios, esa no es su familia. Pero Dios, en su gracia, va a hacer el milagro, porque es lo que es Dios. Eso es Dios, ¿verdad? Así como Dios le quiso dar oportunidad a Sodoma y a Gomorra, esperando que hubiera una persona. De la misma forma, a muchos que vienen y van, vienen y van. ¿Sabe cuál va a ser el problema? Que un día, dice la Biblia en capítulo 25 de Mateo, que Dios va a separar a las cabras de las ovejas. Ahí va a estar fuerte. Ahí va a estar bien fuerte. Ahí se va a ver quién es la verdadera familia de Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé si formo parte de la familia de Dios? Porque ahora que lo he dejado en suspenso y lo he dejado preguntándose, ¿será que soy parte de la familia de Dios? ¿O será que no soy parte de la familia de Dios? Pues en parte déjeme decirle que el hecho de que usted esté aquí, eso ya viene dando señales que ha entendido que quiere ser parte de la familia de Dios. El bautismo es solo el comienzo. Solamente son señales públicamente para darle a entender al público y a la gente que somos la familia de Dios. ¿Cómo sé si formo yo parte de la familia de Dios? ¿Quiere la respuesta? La respuesta es vivir haciendo lo que trae honor a Dios. La pregunta es, ¿cómo sé si formo parte de la familia de Dios? La respuesta es vivir haciendo lo que trae honor a Dios.
Y eso trae otra pregunta. ¿Qué es lo que trae honor a Dios? ¿Verdad? Una pregunta te lleva a otra. Es que así es el reino, así es Dios. Esto nunca va a terminar. ¿Qué es lo que trae honor a Dios? Lo que trae honor a Dios es esto: seguir, aprender, transmitir. Esto yo le he nombrado el código de honor. Seguir, aprender, transmitir es el código de honor. ¿Cómo sé si formo parte de la familia de Dios? Vivir haciendo lo que trae honor a Dios. Crecer en el evangelio. No quedarme un enano espiritual. Perdonen la expresión. No quedarme un enano espiritual. Crecer en el evangelio. No quedarme en la banca 20 años, como dijo el apóstol ayer. ¿Cómo puede ser que pasen 5, 10, 20 años en la iglesia y todavía en frialdad? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál fue uno de los mensajes que Dios le da a una de las 7 iglesias? ¿Qué es lo que le dice? Le dice: conozco tu obra. Eres rico, eres fuerte, eres grande. Pero ¿sabe qué le dice? Hay un solo problema. Dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. El problema es que no eres ninguno. El problema es que eres tibio. Y a los tibios yo los arrojo de mi boca. Ahí vamos a saber si formamos parte de la familia de Dios o no. Déjeme decirle que leer los evangelios profundamente te pone a pensar. Te pone a meditar. Te pone a cuestionar tu vida en Dios o la trayectoria que he tenido en Dios. Ya voy terminando. Este código de honor, seguir, aprender y transmitir, nos lleva de ser huérfanos a ser hijos. San Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la promesa. Voy a cerrar esta enseñanza con esto. Esta parte del capítulo 12. Nos lleva de ser huérfanos a ser hijos. De no tener identidad a tener identidad. Quiero cerrar con esto. Un discípulo busca aprender con el fin de implementar lo que aprendió de implementar lo que aprendió a su vida y cumplir la voluntad de su maestro. En este caso, nuestro maestro es Jesús. ¿Cómo sé si soy un verdadero discípulo? Si estoy aprendiendo, si estoy estudiando, pero más que todo, si lo estoy implementando a mi vida, porque si no lo implemento a mi vida, no lo puedo transmitir. Y si no lo podemos transmitir, hay un problema. La pregunta es: ¿formo parte de la familia de Dios o no formo parte de la familia de Dios? ¿Verdad que esa enseñanza está buena? ¿Verdad que sí? Dile un fuerte aplauso a Dios.